¿Qué onda, gente? Hoy me levanté con ganas de hacer un programa que reconoce las patentes de los autos en las fotos, así que voy a hacer una especie de tutorial mostrándoles cómo lo hago. Si les soy sincero, no tengo mucha idea de cómo hacerlo. O sea, ya usé un par de bibliotecas de procesamiento de imágenes en Python, pero para cosas mucho más simples que nada que ver con este proyecto. Y capaz que están pensando, che Santi, ¿cómo vas a hacer un tutorial de algo que ni vos sabes hacer? Y esto lo hago más que nada para que vean que en este rubro se aprende haciendo. O sea, obviamente necesitas una buena base teórica y mientras más sepas de antemano mejor, pero solo con la teoría no haces nada. Tenés que ponerte a hacer cosas. Y si están viendo este video significa que efectivamente aprendí a hacerlo y que todo salió como esperaba, así que genial. Bueno, empezamos. Lo primero que tenemos que hacer es googlear un poco y leer artículos, blogs, papers o lo que haya del tema para entender bien cómo es el procedimiento y qué herramientas tenemos. Yo ya sé cuáles son las mejores bibliotecas para esto, pero igual por las dudas voy a googlear para chequear que sean esas y ver si recomiendan alguna otra o qué onda. Ahí estuve googleando un rato y las mejores bibliotecas son las que ya conocía. Y el procedimiento es lo que cualquiera se imagina. Primero tenemos que ver en qué parte de la foto está la patente y después sobre esa partecita de la foto detectar los dígitos. Paso 2. Recién me armé un mini dataset de 25 fotos de 500 x 500 de autos que encontré en Google. Lo único que me fijé en estas fotos es que todos los autos tengan la patente argentina nueva. Porque si querés hacer un programa que detecte la nueva y la vieja al mismo tiempo, el proyecto se vuelve 5 veces más largo y no tiene mucho sentido meterme por ese camino, porque si aprendemos a hacerlo para la nueva, después hacerlo para la vieja va a ser casi lo mismo, y si queremos unir estos dos modelos, lo único que tenemos que hacer es un modelo que detecte cuál de las dos patentes tiene cada auto antes de hacer todo lo demás y listo. Y bueno, ahora ya estamos listos para codear. Quiero que noten la cantidad de cosas que hice antes de escribir una sola línea de código. Esto para mí es clave. Cuando tengan que encarar cualquier proyecto, no se pongan a codear de una, sino que investiguen para tener muy claro lo que tienen que hacer y cuáles son las mejores herramientas para hacerlo. Claramente lo primero que hay que hacer es cargar la foto, pero es importante entender qué es una foto, así que acá imprimí el imagen.shape que lo que hace es mostrarte las dimensiones de la imagen, y como ven son de 500 x 500 x 3. Esto es porque una de las formas que tiene la compu de representar una imagen es guardarse 3 matrices de 500 x 500 que guardan la cantidad de rojo, verde y azul en cada píxel. Y entonces cuando unimos estas 3 matrices nos queda la foto original. Ahora con la función CVT Color de OpenCV pasamos la foto a blanco y negro. Y como ven la dimensión cambió a 500 x 500. Esto es porque ahora no tiene que guardarse los valores de los 3 colores para cada píxel, sino que tiene que guardar un número solo que va de 0 a 255, que 0 sería negro y 255 blanco. Ahora con las fotos en blanco y negro viene un paso clave que es aplicar un threshold. Básicamente lo que hace el threshold es que vos le das un número, por ejemplo el 170, y por cada píxel de la foto se fija si el valor es mayor o menor a 170. Si es menor lo pone en 0 y si es mayor lo pone en 255. De esa forma te queda una imagen solo con blancos y negros puros, o sea una imagen binaria, que es la que ven acá. Y una vez aplicado el threshold, miren lo marcadas que quedan las patentes. Con estas fotos binarias ya podemos usar otra función de OpenCV que lo que hace es encontrar los contornos de las formas de una imagen. Esta función te devuelve una lista de objetos con los puntos que definen a cada forma. Y cuando se le aplicamos a las fotos con threshold nos quedan así. Como ven, detectó bastantes formas que dentro de ellas está la patente, así que lo único que tenemos que hacer ahora es filtrar todas estas formas para quedarnos solamente con la patente. Para filtrar las formas, lo primero que hice es buscar las medidas de las patentes argentinas y encontré que son de 400 milímetros por 130, así que le calculé la relación de aspecto, que no es más que dividir 400 por 130 y nos da 3 y pico. Con esto ya podemos iterar sobre todos los contornos y quedarnos solo con los que tienen una relación de aspecto parecida. El otro filtro que puse son límites de ancho y alto para sacarme encima los contornos muy chiquititos y los contornos muy grandes. Y una vez que filtramos las formas, en casi todas las fotos nos quedó únicamente la patente.
menos en algunas como estas que tenemos otra forma molestando. Para solucionar esto hice algo bastante simple que no es una buena idea, pero para este video me sirve, que son estas 5 líneas de código, que lo único que hacen es quedarse con la forma que esté más abajo. ¿Por qué? Porque la patente suele estar abajo y listo. Con esto ya nos queda una forma sola. Bueno, ahora que ya pudimos encontrar todas las patentes, entramos en la recta final. Con estas 2 líneas de código ya podemos cortar la foto en la parte de la patente. Pero esto todavía no está listo para pasarlo por un modelo que reconoce dígitos. Así que lo que vamos a hacer es repetir el proceso de antes, de pasarla a blanco y negro y aplicarle un threshold. Y nos quedan así. Como ven, esto ya está bastante cerca de ser los dígitos y nada más, pero todavía tenemos bastante ruido en los bordes. Para eso vamos a usar una función de skimage que justamente te elimina los bordes. Después de sacarle los bordes, la invertimos para que los dígitos y las letras estén en negro y el fondo en blanco. Y ya nos queda esto que está súper limpio y listo para pasarlo por algún modelo. Justo hace unas semanas, para un TP de la facultad, tuve que hacer un reconocedor de dígitos, así que si quieren hago otro video mostrando lo que fue ese TP y explico los diferentes métodos que usamos, pero ahora voy a estar usando una biblioteca que ya tiene todo hecho, porque si no el video se me hace de 1 hora. Todo esto es configuración de la biblioteca para que solo nos reconozca letras y números, que no nos ponga ningún símbolo raro en el medio. Entonces ahora llamamos a la función imagen a string y le pasamos esta imagen. Lo corremos y como ven nos detectó perfecto a la patente. Incluso en el medio nos puso un 0 y al final una O, lo supo diferenciar bien. Ahí acabo de limpiar y emprolijar el código. Hice una clase que hace todo lo que estuve explicando hasta ahora y si la querés llamar desde otro lado, la importás y directamente le pasás la imagen a readLicense y te devuelve lo que reconoce, o si no reconoce nada te devuelve que no encontró una patente. Me hice este script que compara lo que reconoció el algoritmo con las patentes originales y como pueden ver acá abajo, le pegó a todas menos a 4. Veamos más en detalle cuáles son y en dónde falló. Estos son los casos en los que falló, y hubo 2 errores diferentes. El primero es que las Ws las reconoció como Hs. La verdad que no lo culpo, en la segunda más que nada se parece muchísimo a una H, pero en la primera, en la original, se nota bastante que es una W, pero el threshold que le apliqué es muy bruto y quedó como una H. El segundo error es que no reconoció las Qs. Yo creo que parte de la culpa de esto es que la fuente es media rara y que si le haces un poco de fine tuning al modelo y lo adaptás a esta fuente, puede llegar a funcionar bien. Porque en el primer caso, claramente la culpa no es del threshold, quedó exactamente igual que en la patente. Pero en el segundo caso ya sí la culpa es mía porque el threshold se cargó completamente a la Q. Este algoritmo funcionó casi perfecto con todas las fotos que usé, pero hay que tener en cuenta que las fotos son de día, de buena calidad, en la mayoría los autos están quietos o por lo menos no tienen desenfoque de movimiento, y en la vida real esto no pasa. En la vida real las fotos son de mala calidad, hay fotos de noche, el auto sale todo movido, es todo un quilombo. Entonces si vos vas y pones este programa en una cámara de seguridad de la calle, por ejemplo, probablemente no te detecte muy bien las patentes, pero lo único que tendrás que hacer para que funcione mejor es ser mucho más cuidadoso y sofisticado con los threshold, con los diferentes filtros que le fuimos agregando a la foto, con la forma de filtrar las formas, pero el procedimiento en sí es el mismo, así que con esto que hice acá ya me alcanza y sobra. La verdad que estoy bastante contento con cómo quedó, es básicamente lo que tenía pensado al empezar este proyecto, así que espero que les haya gustado a ustedes también y nos vemos en el próximo video.